Bueno, sigamos un poquito revisando los aspectos de la percepción. Hay un tipo de percepción que es muy importante para los seres humanos y es esa percepción acústica de la percepción del habla, de esa percepción del lenguaje. Sabemos que el lenguaje nos ha llevado a evolucionar en muchos aspectos en nuestra vida. Sabemos que el lenguaje moviliza muchos aspectos en nuestra vida, que tiene una función de señal, una función expresiva, una función descriptiva y una función argumentativa también. El lenguaje cumple muchos de estos aspectos y es a través de este que nos hemos movido y nos seguiremos moviendo en el mundo. Sí, el sistema auditivo se ha complejizado para poder unirse a ese lenguaje. Y vamos a acercarnos un poquito a cómo se da esa percepción del habla. No vamos a dejar resuelto todo el proceso, pero sí vamos a acercarnos a lo que implica esa habla para que ustedes conozcan, porque como psicólogos nos debe interesar mucho la importancia del lenguaje y dentro de ese lenguaje la importancia de percibir el habla de otro. Arranquemos viendo algunas cosas. Por ejemplo, al hablar de habla hablamos de la comunicación vocal a través del lenguaje. De que yo diga frases, palabras, sonidos, esa comunicación vocal a través del lenguaje que me permite acercarme al otro, ¿sí? Bueno, algunos me dirán, profe, pero no toda la comunicación es vocal. También encontramos el lenguaje de señas, por ejemplo, en las personas limitadas auditivamente. Sí, tienen toda la razón, pero se han encontrado similitudes a nivel neuronal en algunas de esas cosas. La conexión entre la boca y el oído me permite ese lenguaje. A eso llamamos la cognición oral a oral. Y es la que me permite generar y percibir lenguaje. Me permite hablarles a ustedes, pero también que ustedes me hablen en algún momento. ¿Sí? Se supone que en una conversación normal entre ustedes y una persona como yo va a haber más o menos 180 palabras por minuto. Entonces, imagínense en el intercambio de información que puede haber en una sola conversación. Es algo muy importante y muy interesante. ¿Sí? Cuando arrancamos a estudiar el lenguaje, siempre es bueno recordar inicialmente su unidad. ¿Sí? Y su unidad principal es el fonema. Sí, lo que ustedes llamarían, si estuviéramos viendo el abecedario, la letra, pero no hablo de la letra, sino del sonido de la letra. Esa es la unidad principal, el fonema, cómo suena esa palabra. Sabemos que por razones de lenguaje y por razones de resonancia de nuestra boca y de nuestras palabras, las hemos dividido en vocales y consonantes. ¿Sí? Las vocales se produce gracias a la resonancia de las cavidades de la garganta y la boca abierta, lo que ustedes fácilmente notarán cuando hacen las vocales A, E, I, O, U. Obviamente algunas implican mayor apertura, pues eso se llaman vocales abiertas y otras no tanto. ¿Sí? Están las y también están las consonantes. ¿Sí? Las consonantes por lo general se producen por constricción del pasaje de la garganta y la boca y se auxilian en gran medida de los labios. B, R, ¿sí? Se hacen un poquito constriñendo la garganta. ¿Listo? Recuerden, los fonemas son los que nos permiten la comunicación y son los que van a facilitar que hablemos con los otros. ¿Sí? Por eso son tan importantes estudiar los fonemas. Por eso es tan importante revisar esos fonemas. Ahora, si bien en cada conversación se pierden un conjunto de esos fonemas, se dan por perdidos. Y entonces empieza a haber juego de otras palabras y de otros procesos. Algunos dicen que nuestra mente se encarga de rellenar esos vacíos. Entonces yo les voy a hablar un poquito de cómo se da esa percepción de palabras. O cómo se da esa percepción de palabras teniendo en cuenta de que se pierde un cierto porcentaje del lenguaje o de lo que decimos. Entonces la primera se da por familiaridad. Cuando conocemos un lenguaje, nuestro cerebro rellena esos aspectos. Pero si no conocemos ese lenguaje, nuestro cerebro no los rellena. Sí, como cuando ustedes les hablan totalmente en clase de inglés, solo en inglés, algunas de esas informaciones se pierden. ¿Por qué? Porque no lo conocemos tanto. ¿Sí? Entonces, como no tenemos familiaridad, no podemos completar esos vacíos de la charla. Pero cuando tenemos familiaridad, cuando nos hablan en español o en un idioma que conozcamos muy bien, entonces nuestro cerebro se encarga de completar esos aspectos. ¿Sí?
Listo. Y el otro también depende del contexto. Cuando estoy hablando de una peluquería, mi cerebro rellena el asunto porque sabe que la peluquería está ahí, que entonces yo a lo que voy y ya sabemos el contexto. Cuando estoy hablando de un aula de clases, entonces yo espero que la información sea esta y no que se me diga estas otras cosas. Entonces del contexto también depende. Si estoy teniendo una charla de fútbol y espero una discusión de fútbol, pues la persona no me va a salir con una charla totalmente diferente y por eso rellena el contexto. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a la singularidad del habla. Cada habla tiene sus propios aspectos secundarios y sus propios aspectos claros. ¿Sí? El sistema auditivo reconoce esa habla y la arma, y la rearma y la busca. Y es lo que nos permite comunicarnos con los otros. Entonces va a haber una teoría que se llama la teoría motora del habla, que va a decir que así como producimos el habla, la captamos. En palabras simples y sencillas, nuestro cerebro en su parte de movimiento o de contexto, cuando no entiende algo, como lo produjimos, de esa manera lo sacamos, ¿sí? De esa manera lo vamos sacando. Entonces, cuando yo estoy hablando de que el creador de la teoría de la evolución es Charles Darwin, ustedes ya lo completan con Darwin porque su cabeza ya lo estaba pensando. Y otra teoría de esa singularidad del habla es la que dice de la percepción categórica. Una percepción categórica que se da semánticamente. Ya les explicaba que una categoría es un conjunto de aspectos, ¿sí? O de procesos de aspectos y que armamos un conjunto. A eso le llamamos una categoría. Entonces, una categoría, por ejemplo, son los animales. Una categoría son los seres humanos, que podrían estar incluidos entre los animales. Una categoría son los muebles de la casa. Otra categoría pueden ser los muebles de oficina. ¿Sí? Lo mismo sucede para que nosotros reconozcamos un habla. ¿Sí? Cuando no sentimos un sonido, lo asociamos con un sonido parecido en la misma categoría. Entonces lo asociamos con una vocal o lo asociamos con una consonante. Y hay una parte que hemos llamado los mecanismos neurales. Hay ciertos detectores de categorías lingüísticas, de características físicas. Por eso cuando nos falta una letra, un sonido en una oración, lo completamos con otro parecido. Ese es uno de los problemas que se presentan en la dislexia. Que la persona, aunque la dislexia es un problema de lectura, confunde algunos sonidos, algunos fonemas por similares. Eso mismo sucede acá. ¿Sí? Nosotros rellenamos con esos mecanismos similares. Los mecanismos similares, por ejemplo, una B con una P se pueden confundir. ¿Listo? Entonces, ojo, nos permite reconocer esa percepción semántica, esa percepción de lo que está ahí. ¿Sí? Y eso nos permite reconocer el lenguaje. Lógicamente, y ustedes lo están viendo, hay áreas del cerebro que funcionan específicamente hacia esos aspectos. ¿Sí? Entonces, la área de Broca, que está muy en la corteza frontal, está muy cerca de la corteza motora, nos permite la producción del lenguaje, nos permite hablar. Y el área de Wernicke nos permite la comprensión, que está en el lóbulo temporal, muy cerca de esa área de Broca. ¿Sí? Cuando alguna de las dos fallas, se da lo que llamamos una afasia. Que es una afasia, no, en este caso es una afasia del lenguaje, que no podamos producir lenguaje o que no podamos comprender algunos aspectos del lenguaje. ¿Sí? El uno está en la corteza auditiva, el otro está en la corteza frontal porque nos permite el movimiento, pero los dos se encargan de la percepción del habla, de hablar y de producir. Y se da eso también, nos lleva a otro aspecto que tenemos que revisar, y es la integración entre lo audio y lo visual. Entonces, cuando yo veo una persona con cara de brava, asumo que esa percepción él me está hablando bravo. Y eso hace que yo ya reaccione a alguna cosa. Cuando asumo que un psicólogo no me mira a los ojos, algo ya está pasando. Cuando asumo que alguien con el que estoy hablando de frente me esquiva la mirada, ya algo está pasando. Y nuestro cerebro empieza a reaccionar de esos aspectos. Para finalizar, es importante hablar de la comunicación animal. Se ha encontrado que los animales llevan mensajes, pero no se ha encontrado hasta ahora muy bien cómo funcionan. De por sí, su lenguaje no permite la función descriptiva y la función argumentativa hasta donde hemos llegado a conocer.
Un gusto saludarlos y quedo pendiente de todo lo que ustedes puedan necesitar.